Incline su cabecita, cierre sus ojos y pídale al Espíritu de Dios que hable a nuestro corazón. Señor, yo vengo en esta mañana delante de ti. Me presento una vez más, Señor, y tu casa la pongo también en tu presencia, para que tú, Dios, en este tiempo hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y sea tu palabra allí produciendo el refrigerio que necesitamos en este tiempo. Hoy te pido que llenes mi boca, Señor, que tú hables lo que yo tenga que hablar, Señor, que tu Espíritu me guíe, Padre amado, porque me presento delante de ti con temor y temblor. Gracias por lo que tú vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué libro estamos estudiando? Primera de Samuel. ¿Qué versículo vamos? Arrancamos con ¿cuál? Con el 7, ¿cierto? Ya hemos visto todo lo que ha pasado del capítulo 1 al versículo 7, 6. Bueno, ahorita vamos a aprender el 7. Y nos damos cuenta de todos los personajes que empiezan a aparecer ahí en el libro de Samuel. ¿Cuál será el personaje principal del libro? Pues uno piensa que Samuel, ¿cierto? Pero ahí son muchos. Arranca Ana, una mujer esforzada, valiente, que tocó que dejara la amargura para que viniera la bendición sobre su vida. Habla sobre Elí, los hijos, el pueblo de Israel, pero son muchos los personajes que nos vamos a encontrar en el libro de Primera de Samuel. Y yo decía a Dios que me toque fácil, que me toque fácil. Y claro, el domingo cuando ya predicó el pastor dije, ay, me toca el 7. ¿Qué cree que hizo la pastora en ese momento? Se puso a leer el capítulo 7. Dije, uy, bueno, está fácil porque esa de los ratones, déjeme decirle que si Dios no se la sopla al pastor, quedamos aquí igual. Él hubiera podido pasar de largo, pero vea toda la riqueza espiritual que habían en esos, porque uno piensa que solo es Ana y David y todo, no, pero vea todo lo que está pasando. O sea, tiene como un orden para llegar tiene ese inicio, ¿no? Todo esto es el inicio para llegar a un nudo, a una historia bien chévere, y al final vamos a ver ¿qué? El desenlace de todo esto. Entonces, el capítulo 7 lo vamos a leer de completico. Vamos a leerlo completo hasta el 17 y ya lo vamos a estudiar versículo por versículo. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, todos vamos a leer, porque si no aquí con este calorcito y todo, como un cuento, nos dormimos. Entonces a la voz de 3 vamos a arrancar. 1, 2, 3, vamos. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase ¿qué? El arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca, ¿a dónde? Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón. Y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová.
Samuel dijo: reunid todo el pueblo en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron en aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Dios, de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Desde Cron, Israel libró su territorio de mano de los filisteos y entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. La verdad, me tocó fácil. Cuando uno lee este capítulo, ¿qué es lo primero que le enseña el Señor? ¿Qué es lo primero que puede uno entender? Que hay arrepentimiento, ¿no? Todo el capítulo habla sobre el arrepentimiento, sobre lo que hizo el pueblo de Dios, pero lo hizo a través de ¿quién? De Samuel. Mi enseñanza se llama los frutos del arrepentimiento, y vamos a ver los frutos del arrepentimiento. Primero que todo, dice que vinieron los de Kiriat Jearim, ¿cierto? Y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. ¿Qué significa también esta ciudad? Dice que es la ciudad de los bosques. Era una antigua ciudad cananea que los israelitas obtuvieron por una alianza con sus habitantes, los gabonitas. Y pues ahí la palabra nos va a mandar a Josué en el capítulo 9, del 3 al 17, y nos va a contar cómo Josué estaba que conquistaba tierras y estaba que lo que Dios le había mandado, peleando por las tierras y todo eso. Entonces los gabonitas dijeron: uy, Josué nos va a quitar de nuestras tierras, nos vamos a quedar sin nada. Entonces se disfrazaron como mendigos, no sé si usted se acuerda de ese pedacito, pusieron pan viejo en sus bolsas y se hicieron los que no tenían nadita que tener ni nadita de estas cosas. Entonces con base a eso hicieron un pacto con Josué para ayudarlos, y esa tierra pasó allí
y la vemos ahora reflejada aquí en Kiriat Jearim, porque dice que es una frontera entre Benjamín y Judá. Entonces ahí se empieza a desarrollar todo. ¿Quién llevó el arca a este lugar? Pero ¿se acuerdan que pusieron unas vacas y unos terneros y unos ratones? Y Dios los guió y los llevó y dijeron, bueno, si Dios trajo aquí el arca, aquí la vamos a dejar. Y dice que pasaron muchos días. Y uno dice, pues un mes, 2 meses. No, dice 20 años. A Dios el tiempo no se le mueve. Y uno dice 20 años. Pero pues Dios no tiene afán. Deberíamos tener eso de Dios, no tener afán por el tiempo, ¿cierto? Entonces dice que a la casa de Abinadab. Mirando, parece que Abinadab era un hombre levita. Y si miramos el Antiguo Testamento, ¿quién eran los únicos que podían hacer los sacrificios y podían hacer todas estas cosas? Los levitas, ¿cierto? Entonces empezaron a corregir todo lo que habían hecho mal. Todo lo hicieron mal, pues porque hubo un mal gobierno en ese tiempo, que fue el del sacerdote Elí, de sus hijos y todas estas cosas. Entonces dijeron, pues bueno, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Pero no fue este varón, sino fue ¿quién? Su hijo Eleazar, ¿cierto? El que hizo esto, fue santificado. Y si leemos en Éxodo 29, ahí nos van a decir todos los pasos y los procesos que se llevaba para esa santificación. Tenía que haber un corderito, tenía que haber harina, tenía que haber aceite, muchas cosas, el vestido, el efod, la diadema o la corona que le colocaban, todo como distinción de ese sacrificio. O sea que don Eleazar tuvo que pasar por todo ese sacrificio. ¿Para qué? Para ser acepto y poder cuidar el arca de Dios. ¿El que iba a hacer? Iba a cuidar el arca de Dios. Entonces dice que el pueblo se lamentaba. Pues el pueblo tenía pues razones para lamentarse. Pues vea todo lo que pasó, porque los filisteos que estaban haciendo contra ellos, lo estaban atacando, vivían en guerra, vivían en zozobra, vivían todos temerosos, pero ellos se lamentaban, ellos pensaban, ay, ¿por qué Dios nos ha dejado? Como cuando suspiramos y decimos, ay, es que Dios no escucha mis oraciones, ay, Dios me ha olvidado, ay. ¿Usted ha visto un niño cuando llora y llora con eso? Y eso hacen así estaba el pueblo de Dios, porque en una versión dice que suspiraban, levantaban sollozos al Señor. Entonces, ¿qué quisieron hacer los de Kiriat Jearim? Ellos trataron de tener el arca con honra y respeto. Entonces, por eso fue que hicieron todas estas cosas. Esto reflejaba un deseo de querer hacer lo correcto, porque ya se habían equivocado, habían cogido el arca para lo que no era, como agüero y todas estas cosas, y eso no sirve. Llevar la presencia del Señor como agüero para que nos vaya bien, no. La presencia de Dios trae otras bendiciones a mi vida, y un efecto sería que todo me va bien, ¿cierto? Entonces aquí miramos estas cosas, pero en el versículo 3 vamos a empezar a desglosar los frutos del arrepentimiento. Entonces dice: Samuel, juez de Israel. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón, ¿qué? Y quitad, ¿qué? Todos esos dioses ajenos, y quitar los dioses ajenos. ¿A cuáles dioses? ¿Cómo se llamaban esos dioses? Tenían un nombre específico: Astarot y los Baales, ¿cierto? Tenían ahí, porque Jehová, el pueblo de Israel, pues se le hizo normal como buscar ayudas extras y tener a estos dioses. Y Dios es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria, y Él era más que suficiente para ellos. Lo que pasa es que ellos no lo habían entendido así. Entonces aquí es donde yo empiezo a mirar que hay un arrepentimiento, porque Él dijo, ¿cierto? Él los llevó ¿a qué?
a tener un arrepentimiento delante de Dios. Samuel les predica y les dice que tiene que ser un arrepentimiento interno, y después de ese arrepentimiento interno se va a ver en lo externo. Aquí les dijo: quitad de vuestros corazones los ídolos. El pueblo sabía qué ídolos tenía allí, aunque el general era Astarot y Baal, pero ellos decían: si ustedes los quitan, si hace ese arrepentimiento de corazón, si es genuino, pues se va a ver reflejado afuera, quitando los dioses. Y a nosotros nos pasa muchas veces esa situación, no pasamos por esa situación con la persona, con el esposo, con los hijos o con el jefe, porque dice que se arrepienten, pero sus frutos siguen siendo los mismos. Y juzgamos y decimos: dijo que se arrepintió, pero no creemos. Pero los frutos externos fueron los que dieron la convicción y la certeza que sí había habido un verdadero arrepentimiento, porque quitaron ¿qué? 2 Baales. Entonces sí se arrepintieron de corazón, dijeron: sí, si Dios nos dice, lo vamos a hacer, porque queremos salir de esto que produce dolor y angustia a nuestro corazón. Entonces el arrepentimiento debe ir primero por dentro, y lo vamos a ver externo. Allí bajaron esos dioses, y además el arrepentimiento interno es algo secreto, ¿cierto? Y la persona que se está arrepintiendo, está en ese proceso de arrepentimiento, y los demás no le creen, pues se va a sentir mal, porque dice: pero yo lo estoy haciendo de corazón, yo esta vez sí voy a cambiar, yo esta vez sí le voy a decir a Dios que me ayude. Pero pues como está la duda, ¿qué le va a dar a uno la certeza que sí lo hizo? Lo externo. Lo externo se ve, lo interno no lo podemos ver. Así que habló ¿quién? Aquí don Samuel. Entonces los santificó, los llevó al arrepentimiento, y aquí vamos a empezar a mirar lo que más hicieron. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Bajaron los Baales, bajaron hasta Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y dijo el 5: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros. Entonces, frutos del arrepentimiento que empezamos, ¿cómo los vamos a empezar a ejecutar? Teniendo una santificación, porque hemos sido apartados y llamados para el Señor. Viene ese arrepentimiento y produce una intercesión en nosotros. Porque aquí, ¿qué está haciendo Samuel? Cuando dijo: yo oraré por ¿quiénes? Por ustedes, ¿cierto? Por vosotros. Entonces dijo Samuel: yo voy a orar por usted. Eso es un fruto de arrepentimiento, la intercesión. Pero la intercesión, a veces cogemos esa intercesión y la convertimos en una discriminación. Empezamos a tener nuestra intercesión y solo oramos por los que nos caen bien, por los que queremos, porque Dios permite que hagamos oraciones especiales. Si una persona que usted ama mucho, quiere mucho, y está pasando una dificultad, ¿usted qué hace? Usted ora, se tira ya, lagrimea, patalea, hace de todo, y Señor, y le sale de lo profundo de su corazón. Pero si Dios le pusiera a orar por esa persona que a usted no le cae bien, y el Señor le dijo: ora por tu vecino, ora por tu esposo, ora por fulanito, ora. Uno que diría: ay Señor, bendícelo. Y ya, esa sería como la oración, pero es una oración. Eso lo escuchaba en una enseñanza de un pastor, que hacemos oraciones discriminativas o acepción de personas. Y decimos: uy no Señor, y ponía un ejemplo y decía: es como cuando hacemos una invitación a un cumpleaños, a una cena, o una boda o algo. Entonces uno saca la lista, ¿cierto? Este sí, ay no, qué pereza, no, saquémoslo. ¿Qué tal el Señor nos hiciera eso en la gran cena?
sí, a usted no, usted no. Dios quiere que todos estemos ahí en las bodas del Cordero y todo. Él no hace esa discriminación. Samuel no la hizo y era fruto de un verdadero arrepentimiento. Cuando la persona ha tenido ese verdadero arrepentimiento, si Dios le pone a orar por esa persona, lo va a hacer. Ahora estoy hablando de personas, pero también vamos a hablar de países, de ciudades, de las autoridades que tenemos por qué orar. Entonces no podemos hacer esa discriminación, y les dejaba como tarea, usted va a pedirle a Dios, o usted va a orar por la persona que no quiere ni un poquito, por la greñuda, por el greñudo, por ese vecino, por el que le robó la plata, por el que le dijo mentiras, porque usted tiene que mostrar un fruto digno de arrepentimiento. Entonces esa tarea se la dejo. A ver Dios qué hace en su corazón. No, esa greñuda que se muera y que se vaya para el infierno, o ese que no, eso no son frutos del arrepentimiento. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Nos vamos a ir a Primera de Timoteo y buscamos el capítulo 2. Y cuando esté por ahí me dice amén. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y dice instrucciones sobre la oración. En alguna versión creo que dice instrucciones sobre la adoración. Entonces dice el versículo 1: exhorto ante todo en que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos ¿qué? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Amén. Otra versión que me pareció muy bonita, la Nueva Traducción Viviente, dice: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre de Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Esta es una oración de intercesión completa, ¿cierto? Porque dice que debemos de orar por todos los seres humanos. ¿Qué estaba haciendo allí don Samuel? Él estaba orando por todo el pueblo, porque el pueblo tenía necesidad de Dios. Ahora, nos dice que no debemos hacer acepción de personas, pero nosotros a veces confundimos esa intercesión porque queremos orar más a favor de nosotros que en favor de los demás. Entonces decimos, no, yo quiero que cambie, pero hay versículos en la Biblia que no dice que van a cambiar, sino que vamos a recibir las bendiciones de otra manera. Efesios 6:3, ¿a qué insta? A que los jóvenes o los hijos, no todos, porque todos tenemos papás, no podemos decir que solo los jóvenes, que oremos por nuestros padres, ¿cierto? Dice que es una promesa, pero yo me voy para Efesios 6:3, ¿cierto? 6:2, desde el 2.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandato. No dice, honra a tu padre y a tu madre, y tu padre y tu madre se volverán amorosos. Te darán la cuota alimentaria que te pertenece. Te respetarán, te acompañarán, te ayudarán. ¿Eso dice? No. ¿Para quién viene la bendición? Para uno. ¿En qué? En que todo nos va a salir bien y se alargarán los días de nuestra vida. Pero si oramos por nuestros papás y decía, Señor, cámbialo y todo, el Señor dice, sí, lo puedo cambiar. Me tomo mi tiempo, esos poquitos días me puedo tomar para cambiarlo. Pero mira la bendición que hay. Porque es que a veces nuestras oraciones las hacemos con causa y efecto. O sea, oro y como oro, ese efecto tiene que venir a mi vida. Entonces, oro por cambio, el efecto es que cambie. No cambia. ¿O cambió en algún momento la situación de cuando Abraham oró por Sodoma y Gomorra? Para nada. Él fue bendito, Dios lo bendijo en otras áreas, pero él simplemente oró por Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué oró por ellos? Porque tenía el sobrino ahí, la familia. Si no, bueno, Señor, como quieras, destrúyela. Pero no, había alguien que él amaba allí y por eso oró por esta persona. Otro ejemplo es 1 de Pedro 3:7, donde le dice al varón que debe tratar a su esposa como un vaso frágil, como un vaso de honra, para que sus oraciones sean ¿qué? Dice que para que cambie la esposa, pero dice que para que sean escuchadas las oraciones. Entonces hay esposos que están orando por sus, Señor, cámbiale ese geniecito, mira esa cantaleta, mira esto, mira que se engordó, que se bajó, que se subió. Y usted está esperando que cambie, que se le quite la cantaleta, que no pelee, que una cosa, que la otra. Va a pasar, pero sí va a suceder que sus oraciones, otras cosas, va a ser escuchado. Entonces no podemos encasillar la intercesión con la causa y el efecto, porque Dios no es solo eso. Él extiende su bendición y extiende su promesa de otra manera. Sí, claro que va a haber intercesiones y oraciones que van a cambiar situaciones, pero hay otras que no. El corazón de Faraón fue cambiado. Dice que más se endurecía. Y el pueblo, ¿qué más hacía? Más oraba y más intercedía. Pero vinieron otras bendiciones para el pueblo de Israel. Fue su libertad, fue todas estas cosas. Entonces, ¿qué nos insta? Y ahí en el versículo que sigue, dice que, bueno, primero que oremos por todos los seres humanos. Por el vecino, por el que no le cae tan bien, por su jefe, por todo. Ahí ya viene por orar por los reyes, ¿cierto? Y por las personas que están en autoridad. Y retomo otra vez el punto. ¿Faraón cambió? No, porque él nunca reconoció a Dios en su corazón. Las autoridades que hoy tenemos, muchos de ellos no han reconocido a Dios como su Salvador, ni lo conocerán, ni nada de estas cosas. Pastora, no profetice eso. No, yo no profetizo porque es una realidad. Y pues me baso en los ejemplos que también hubo en la Biblia. Entonces, debemos orar por el presidente, gústele o no le guste, sea usted partidario o no sea partidario. Ahí no dice, si a usted le gusta la autoridad, hónrela. No, respétela. No, no dice nada de eso. Simplemente dice que debemos de orar por ellos, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos que orar por ellos? Para que Dios los ayude. Ahí dice, para que Dios los ayude. ¿Qué debemos de hacer? Y orar por el presidente, por el alcalde, por los gobernadores, para que Dios los ayude y les dé sabiduría para dirigir este pueblo. ¿Van a cambiar? Solo Dios sabe. Incluso aún los que son convertidos en el camino se tuercen. Entonces no sabemos, pero ese es mi deber.
no hago acepción de personas, no hago nada de esto, porque tengo que hacerlo. Entonces, tengo que orar para que Dios los ayude, interceder a su favor, decirle: Dios, dale sabiduría, dale salud, ayúdalo allí con sus familias, con sus hijos, mira que se roban los impuestos. A mí no me interesa eso. Yo lo que tengo que hacer es mi parte espiritual, y a esa parte espiritual sí le puedo añadir, para que toda ley que se quiera levantar en contra del pueblo de Dios y la sociedad y todo eso que vaya en contra de la palabra sea quitada, sea derrocada, no funcione. Yo puedo hacer todas esas cosas, pero voy a orar para que Dios los ayude, para que esté al favor de ellos, y tengo que dar gracias por ellos. Y es difícil. Señor, te doy gracias por esta hermosura de alcalde que tenemos. No, sin ironía, ¿cierto? Gracias, Dios. Y por el nuevo gobierno que va a empezar. Pero no, nuestra oración no tiene que ser así. Y eso es lo que estaba haciendo, ¿quién? Samuel, ¿cierto? Se puso los zapatos. Él dijo: listo, yo oraré. Yo voy a ponerme al frente y lo voy a hacer. ¿Para qué? Porque todo esto que vamos a orar va a traer una bendición, y es tener una vida pacífica y tranquila. Si hay un buen gobierno, así no nos gusten muchas cosas, pues la causa y el efecto será que si ellos gobiernan bien, a mí también me va a ir bien. Y de que les dé sabiduría, porque pues no sabemos. Y pues algo me hablaba el Señor, que a veces nos asustamos por la situación del país, pero si Dios está a favor de nosotros, Dios nos va a ayudar y nos va a proveer y nos va a guiar. Lo más importante es que nos guíe. Entonces aquí vemos un buen ejemplo de una oración intercesora, sin discriminación y sin hacer acepción de personas. Eso va a traer a mi vida tranquilidad y dignidad. Hágalo. ¿Y la tarea cuál es? Y me va a contar: pastora, lo hice, fue difícil empezar desde ahí, desde perdonarla y todo, pero el Señor me ha ayudado. Y así lo hizo. Entonces dijo 6: y se reunieron en Mizpa y sacaron ¿qué? Agua, y la derramaron delante de Jehová. Y aquel día, ¿cierto? Entonces, ¿qué más hicieron? Anaron. Otro fruto del arrepentimiento es el ayuno. ¿Cuántas veces nos cuesta? Eso cuando estamos en el primer amor, mejor dicho, eso ayunamos de día, hacemos el de 15, el de 21, superamos al de Jesús, eso 40 días, eso chiquito, y amamos el ayuno. Y decimos: no, eso vivimos de gloria en gloria y en ayuno. Pero a medida que va pasando como el tiempo, empezamos como a dejar de decir: no, pero tanto ayuno, no, eso ya parezco que es fariseo. ¿Sí ve cómo uno acomoda la palabra? Eso ya no, yo estoy bien. Pero no, aquí vieron que había una necesidad de ayuno, un ayuno de arrepentimiento, ¿cierto? Un ayuno en el que nos iba a acercar a las cosas de Dios. Y retomo lo que el pastor enseñaba el domingo pasado, que me gustó mucho. Tenía que cubrir las cosas espirituales, no las materiales. Y se hicieron un ayuno de perdón, de reconciliación con el Señor. Y fueron allí y abrieron su corazón y dijeron: sí, dice que derramaron agua, ¿cierto? Es como si hubieran sacado todo ese dolor que tenían en su corazón y hubiesen llorado delante de Dios, reconociendo que se habían equivocado. Para ellos dijeron: no, pero no le veo nada malo que tengamos a Astarot y a Baal para que nos ayude. Yo no le veo nada de malo a eso. Astarot era una mujer, una diosa que ellos tenían, y su fuerte era que era la diosa de la fertilidad.
estaba conectada con el amor y con el sexo. También los Baales, o el Baal era el dios de la fertilidad y la tormenta. Dicen que se creía que era hijo de Dagón. ¿Se acuerdan de Dagón? ¿Cómo quedó? Tal cual el padre, así el hijo. Y así quedaron. Entonces ellos dijeron, no, Dios nos puede ayudar. Como Dios no ha bendecido el fruto del ganado, el fruto de mi esposa, está estéril, pues no importa, hasta Aarón nos puede ayudar. Los granos se han secado. No, Baal nos puede ayudar, porque Dios no se pone bravo. Buscamos ayudas que no nos convienen. Ay, no, pongamos los agüeros. Ahorita a final de año, no sé, las espigas, las uvas. No, nosotros no necesitamos de esas ayudas, porque es suficiente con el Dios que nosotros tenemos. Pero al pueblo se le había olvidado. Entonces dijo, no, lo vamos a sacar y vamos a derramar nuestro corazón y le vamos a decir a Dios que nos ayude. Vamos a tomar ese fruto de arrepentimiento. Entonces, cuando la persona ha tenido ese arrepentimiento, pues va a interceder sin acepción de personas y va a ayunar, va a desear tener esos tiempos de ayuno con el Señor. No se va a dejar coger ventaja, y ese es un problema que a veces nosotros tenemos, que nos dejamos coger ventaja de las cosas espirituales y aquí no nos sirve. Entonces derramaron su corazón, dice, y que ayunaron, ¿cierto? Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. ¿Qué hicieron? Confesaron su pecado, ¿cierto? Dice un proverbio, un salmo, no me acuerdo. El que confiesa sus pecados, se arrepiente, o se aparta de ellos, alcanza la gloria de Dios. Confiese su pecado, no me lo confiese a mí, no se lo confiese al vecino ni nada. Confiéseselo ¿a quién? Al Señor. Señor, yo reconozco que tengo un pecado, reconozco que te estoy faltando. Señor, estoy fallando en esta área de mi vida. Lo confieso, dice que la verdad nos hace libres. Y aquí Samuel dijo, confiese su pecado para que Dios escuche nuestras oraciones y vea nuestro ayuno digno delante de Él. Y así lo hicieron, ayunaron. El ayuno tiene una bendición espiritual. Vea que todos son cosas espirituales. Entonces ayunaron, le presentaron esa ofrenda al Señor, abrieron su corazón, reconocieron que se habían equivocado. Y dice el versículo 7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes ¿de quién? Contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor. Estaban cumpliendo unos requisitos espirituales, ¿cierto? La santidad, el arrepentimiento, la intercesión y el ayuno. ¿Y qué viene? El enemigo a enfrentarlos, a poner miedo en sus vidas. Y así decimos nosotros, pero entre más me meto, entre más hago, como que viene el enemigo. Pero no, esas herramientas, esos frutos espirituales hace que la ira del enemigo también se apacigüe. La intercesión es como una barrera que nosotros colocamos de bendición, nos interponemos, la interponemos ahí, y es un escudo que se pone para que el juicio del enemigo no venga con tanta fuerza sobre nosotros, sobre las personas que estamos orando, o como veíamos, sobre la ciudad. La obra de la cruz es la mayor obra intercesora que se interpuso entre el juicio de Dios y yo, porque Él venía con furia a consumirnos. Pero Cristo allí en la cruz dijo, no, yo me pongo como ese intercesor por cada uno de los que estamos acá. Él no dijo, uy, no, pero saco a este, saco al otro. No hubiéramos aplicado. Pero es esa barrera que hace nuestra intercesión allí. Y el enemigo viene, los vio, dijo, se están reuniendo, están haciendo las cosas bien, no nos vamos a dejar ganar de ellos, porque los filisteos también sabían, pueden coger fuerza en el camino y a nosotros nos conviene tenerlos como esclavos, ¿cierto? Versículo 8, ¿cierto?
Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar, porque nosotros clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. No dejes, Samuel, ayúdanos. ¿Quién era la única persona, el salvavidas de ese momento que ellos tenían? Pues Samuel. ¿Por qué? Porque él dijo: yo oraré, yo voy a estar aquí, yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Y ellos dijeron: clama. Era la única ayuda que ellos tenían. Y vea lo que hace Samuel tan hermoso. Dice: tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y fue y buscó el mejor cordero. Era un bebé cachorro, porque era de leche, o sea que todavía estaba ahí. No se apresuró, porque el pueblo, incluso si usted más adelante vamos a seguir estudiando, Saúl sí se apresuró a hacer la ofrenda. Él no tenía afán, porque él quería darle lo mejor al Señor. ¿Qué dijo el pastor el domingo pasado? No daré al Señor lo que no me cuesta. Y así fue, y dio lo mejor. Pero aquí, ¿qué vemos? ¿Qué fruto de arrepentimiento vemos? Adoración, ¿cierto? Era la adoración, gracias. Era esa adoración que estaba haciendo Samuel al Señor. Entonces, volvamos a retomar. Frutos de arrepentimiento: la santificación, arrepentimiento, intercesión, ayuno y adoración. Era esa adoración perfecta al Señor. Esa era adoración que había costado, que ellos necesitaban hacer porque se habían apartado del Señor. Era la convicción de que habían fallado, pero también era una muestra y una convicción que se estaban arrepintiendo. La adoración. Y vean que a veces no es la adoración así de primerazo, sino te tiene que tener ese tiempo con el Señor. Gracias. Ese tiempo con nuestro Dios, darle esa ofrenda. Y a veces adorar a Dios, cuando estamos bien, eso nos brota. Si vemos el comienzo en el capítulo 2, vemos cómo Ana hace un cántico de adoración, ¿cierto? Pero ¿por qué lo hizo? Porque le habían dado su hijo. ¿Por qué no lo hizo en el capítulo 1? Porque estaba amargada. Entonces, un corazón amargado no puede adorar al Señor. Cuando vemos en el caso de cuando pasan el Mar Rojo, sale Moisés, sale María y sale Aarón danzando, y María dice que cogió el pandero y eso parecía ya un remolino, como nosotras vamos a estar aquí el sábado, así adorando al Padre. Y ella adoraba, pero ¿por qué lo adoraba con tanta gratitud? Porque había pasado de la muerte a la vida. Pero nuestra adoración tiene que ser ese fruto de labios todo el tiempo. Aún hacer ese sacrificio de alabanza que usted ha escuchado, ese sacrificio de adoración, que no estando las cosas tan bien, porque ahí no estaban muy bien las cosas, los iban a matar, estaban ahí, pero ¿qué hizo Samuel? Lo adoró con su mejor ofrenda. Su adoración puede ser la mejor ofrenda al Señor. Un espíritu contrito y humillado, reposado en la presencia de Dios, reconociendo que Él es santo, porque en la adoración sacamos los atributos de lo que es Dios, lo que el Señor representa para nuestras vidas, y lo hacemos así, adoramos, y los cielos se abren, porque aquí dice que es cierto, en el 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos, ¿qué? Con los hijos de Israel, más Jehová tronó. ¿Usted se ha visto la última de los Vengadores? Que dice Thanos: yo soy, y va a ser así, dice, ay. Y dijo Iron Man: yo soy. ¿Sí es Iron Man? Sí. Así tronó los dedos y juácates. Así hizo Dios, tronó, dijo: yo soy Dios. Ese le ganó a todos esos Vengadores. Y dijo: yo soy Dios,
yo aquí soy el Dios que le ayuda, soy el Dios de Israel. He visto su arrepentimiento, he visto su intercesión, he visto sus ayunos, he visto su adoración. Ahora tengan victoria en el nombre de Jesús. Y así fue, y tronó, dice que aquel día él tronó sus dedos, tronó su voz, hizo que los israelitas se confundieran y aún se mataran ahí entre todos. Pero sabe que todo esto, en donde llega a la conclusión en el 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, diciendo: hasta aquí nos ayudó Dios, Jehová. También usted va a encontrar piedra de socorro. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y todo esto, ¿a qué concluye en este capítulo y estos frutos de arrepentimiento? A que Samuel pudiera desarrollar su llamado. En los versículos anteriores, él aparece como en el 1, en el 2, bueno, desde que se roban el arca, no se escucha nada de Samuel. No sabemos qué pasó con la vida de Samuel. De pronto él estaba orando, se estaba capacitando, estaba mirando todo lo que estaba pasando allí. Pero en el versículo, bueno, ya les digo, 6, después del punto dice: y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Empezó un llamado. Él empezó a cumplir el propósito de Dios en su vida. Lo que Ana había pedido en el 1, Dios lo contestó, y aquí en el 7 empieza a cobrar sentido para lo que había sido llamado don Samuel. Y cuando yo leía el piedra de benecer, piedra de ayuda, y el Señor me llevaba al llamado, yo decía: la persona que cumple su ayuda es ese benecer para los otros, porque va a ser la piedra de ayuda a crecer a otros, como lo hizo Samuel. Cuando cumple usted su llamado, cuando usted cumple su propósito, usted es una piedra de ayuda, una piedra de socorro para los que están necesitados. Ahora, todo este capítulo 7 que encierra el amor y la gracia de Dios, o dígame si no es así, gracia. El llamado es por gracia, es un regalo inmerecido. ¿Es por sus obras? Ninguno por obras nos salvamos, ninguno por obras. Y podíamos a pensar: ay no, claro, es que Samuel, él tenía ese privilegio para ser llamado. Pero si miramos a otros personajes en la Biblia, Jacob no cumplía muchos requisitos para ser llamado. En la genealogía de Mateo, nadie cumplía requisitos para que viniera el linaje de Jesús. Pero vemos la gracia de aquellos que recibieron ese llamado. Una vez se le tiene pereza a la genealogía, ¿cierto? Pero vea eso tan bonito que nos enriquece todo lo que Dios, y si Dios los puso ahí, es porque cumplieron un propósito en el Señor. ¿Les fue fácil? No, pero fue ese benecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Entonces a Samuel le tocó asumir ¿qué? Su llamado. Él dijo: yo oraré, yo tomaré la responsabilidad que tengo, yo aceptaré mi llamado, esa citación que Dios hizo a mi vida, y la voy a hacer, lo voy a cumplir en su nombre. Además, Samuel tenía dos opciones, y era de aceptarla o rechazarla. Así es la persona que ha sido llamada al servicio, a predicar. Porque usted dirá: uy, menos mal no Dios. No, todos los que estamos aquí, todos los que estamos conociendo del Señor, todos los que conocen del Señor, todos los que dicen ser cristianos, tienen un llamado. Y tienen ese llamado a ser esa piedra de benecer, ayudar y a socorrer al que está perdido. A mí me encantó eso. Dije: claro,
Yo puedo ser esa piedra de apoyo, pero si acepto mi llamado, si respondo, porque es una responsabilidad el querer contestar o no lo que Dios ha dicho. Hay algunos que dirán, no, yo no, y decimos, no, eso es para otros, ese no es mi llamado. Su llamado es para llevar las buenas nuevas, para predicar las nuevas de salvación a los que están perdidos, ¿cierto? Cuando Dios llama al cristiano, usted debe tener y entender que es un privilegio y que muchos privilegios van a desglosarse de esa invitación. Es una invitación, es como cuando el Señor nos llame a la cena, a ese banquete. Allí nos tenga esa mesa preparada. Y hay una parábola, ¿no?, que dice que llamó e invitó, ¿cierto? Y les dijo, y muchos dijeron, no, estoy ocupado, estoy trabajando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, no, yo no puedo ir a la cena. Pero el Señor está, así somos con el llamado, no, Dios, yo ahorita no, yo tengo que primero hacer mis cosas, tengo que preocuparme, tengo que pagar la cuota del carro, el apartamento, no, ahorita no, como yo te quiero servir, Señor, no me sirve. Y no acepta ese privilegio de ayudar a otros, de ser esa piedra de ayuda, esa piedra de bendición para otros. Tiene privilegios y es también de gozar un día en la presencia del Señor y tener el compañerismo, poder compartir, porque es que el llamado también produce coinonía, produce compañerismo, produce libertad. El llamamiento trae esperanza, es personal. A veces nos imaginamos que claro, si Dios nos llama, es mejor dicho para un lugar de eminencia. No, vuelvo y le repito, usted está llamado a llevar un tratado, a evangelizar, a ser misionero, a acompañar a alguien que está en momentos tristes. Y Dios también nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hiciste con tu llamado? ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Qué estás haciendo con eso? Entonces el fruto del arrepentimiento y todo este proceso que nos lleva en la santidad, en el arrepentimiento, en la intercesión, en el ayuno, en la adoración, es para desarrollar un llamado en mi vida, disfrutarme. Entonces Samuel dijo, yo lo voy a hacer, yo me voy a poner al frente. Y Samuel pasó las duras y las maduras, y en el versículo 8 en adelante lo vamos a ver un poquito más, cómo tiene que aguantar el reclamo de un pueblo, pidiendo y exigiéndole rey porque quieren muchas cosas. En ese va a tener que ungir a Saúl, va a tener que ungir a David, va a tener que llorar por Saúl, va a tener que tener momentos felices cuando esté con David, pero van a ser momentos donde él va a obedecer y va a ver la gloria de Dios. Él pasó, pero algo que él vivió en su llamamiento fue una vida íntegra delante de Dios, porque aprendió a obedecer y a escuchar la voz del Señor. Así que un fruto y todo el fruto de ese arrepentimiento nos va a llevar a tener un llamado con excelencia al Señor. El llamamiento es por gracia, ¿cierto? Y produce paz. Esto no es ausencia de disturbios, sino de fe y confianza en Él. O sea, ¿vamos a tener dificultades? Sí, pero mi paz es que Él tiene el control de todo, que Él me va a ayudar, que Él va a estar ahí para sostenerme en esos momentos difíciles. El llamado está asociado a la salvación, y ahí es donde vemos que qué bueno es seguir los pasos de Jesús, pero el llamamiento también va acompañado de discípulos. ¿Qué personas le ha puesto Dios a usted para acompañar, para evangelizar, para consolidar, para enseñarle la palabra? Dice, no, ninguna. Egoísta, está haciendo como el del talento, lo está escondiendo, lo metió ahí en tierra. No, si Dios le puso una almita
así sea brincona, descarriada, no ha entendido nada, debe orar por esa persona hasta que Dios le diga, haga la obra allí. Qué bueno es, y vuelvo y repito, es la intercesión, causa y efecto. ¿Oro para que cambie? Ese sería el efecto. No, yo oro para que Dios ponga paz en mi corazón, para que me ayude, para que me fortalezca. Otras bendiciones me van a alcanzar mientras pasa, sí, pero yo tengo que aprender que debo confiar en el Señor. Si Dios le ha dado discípulos, cuídelos. Si le ha dado personas para llevar el mensaje de salvación, cuídelos, porque eso Dios se lo va a reclamar un día. Porque así lo hizo con el que no cuidó el talento, ¿cierto? Le dijo, siervo infiel. Ay, es que Dios, yo no lo sé hacer, por eso no lo hago. No, usted necesita el poder del Espíritu Santo, porque Él dice que va a llenar su boca, que va a hablar por usted, y usted lo va a poder hacer. Así que, iglesia, yo no sé en qué pasos va aquí en este capítulo. Si ya el Señor nos santificó, literalmente nos apartó del mundo, ahora ha habido un verdadero arrepentimiento en su vida. Entonces usted va a decir sí. Eso lo va a confrontar a saber si está haciendo las oraciones sin acepción de personas, sin discriminación. Si usted todavía tiene esas oraciones discriminativas, le estoy diciendo, todavía le falta un poquito para ese verdadero arrepentimiento. Se deleita en el ayuno, le da la mejor ofrenda al Señor, está cumpliendo el llamado que Dios le ha dado. Si lo está haciendo, le estoy diciendo, va por buen camino para seguir viendo la gloria de Dios. Amén. Así que nos vamos a poner de pie.